San Martín que vieron, que admiraron, si alguna anécdota, algún momento? Yo desde chico en la escuela, bueno, dibujé esas imágenes de San Martín, del Villiquen, en mi cuaderno, escuché las anécdotas, algunas simpáticas, graciosas, otras heroicas, impresionantes. Pero para mí el San Martín humano, el San Martín persona, que es, pienso, lo que a ustedes les interesa sobre todo, y que es lo que nos pregunta muchas veces los alumnos, los estudiantes, la gente que se interesa por el tema. Para mí el San Martín humano empieza el día que un historiador amigo, ya desaparecido, don Osvaldo Guglielmino, me habla de la madre india de San Martín. Y a mí eso me llevó a una investigación hace 20 años, 20 y tantos años, que no he podido dejar porque todos los días, todos los meses, todos los años aparece alguna novedad, alguna cuestión que me obliga a volver sobre el tema. Y esta cuestión del origen de San Martín creo que tiene que ver además con toda su vida, porque todos los aspectos, las incógnitas, incluso en torno a su personalidad, tienen que ver con su origen mestizo. Bueno, sí, creo que todos tenemos, como dijo Hugo, todos tenemos una primera imagen de San Martín que es escolar. Según la edad de cada uno de todos los que estamos acá, esa imagen escolar va a tener distintos formatos y soportes, ¿no? Desde Villiquen y calcos hasta hoy en día huella de sangre, exactamente. Pero todos tenemos, es uno de los próceres indiscutidos de la historia argentina, ¿no? Eso es algo bien interesante en una sociedad que, en el cual las discusiones sobre el pasado tienden a dividir a los personajes según las simpatías y las identidades políticas, ideológicas. Hay dos grandes figuras, que son San Martín y Belgrano, que no es que no han sido impugnadas o no se han encontrado objeciones, pero que suelen ser las que más consenso tienen. No es una casualidad que sean esas dos. Tampoco es una casualidad que sean las dos figuras, y esto sería una discusión mucho más larga y no sé si la podemos tener acá, las dos figuras que haya elegido Mitre para plasmar su interpretación del pasado nacional, que fue tan influyente en la forma en la cual los argentinos comprendieron e interpretaron su pasado, y que también, por supuesto, fue impugnada sin impugnar a San Martín y a Belgrano. Entonces, todo esto para decir que lo primero que uno se encuentra con San Martín es como una figura digamos, que de algún modo nos representa a todos. Eso explica también por qué hay tantos estudios sobre San Martín, por qué hay tantas biografías. Acá Hugo nos trajo uno a lo que le está haciendo referencia recién. Cuando me pongo a ver con qué cuestiones me identifico un poco más, al estar leyendo biografías, frases, manuscritos, etc., siempre me termina de encontrar esta profunda humildad, al menos que siempre se encuentra en alguna de sus frases cuando él se retira o va para Europa, regresa, vuelve de nuevo, y un sentido muy fuerte de construir una patria en unidad, ¿no? Digamos, a como sea. Entonces es esa búsqueda de limitar o encontrarle la vuelta de que no haya facciones o disputas permanentes, o no encontrarse él involucrado en esa idea, ¿no? ¿En qué momento faltó retratar de San Martín? ¿Alguna escena que hayan dicho, cómo no había un pintor? Blanes, ¿dónde estás? Te faltó esta escenita. Yo pienso que una de las cosas que no se ha hecho es retratar a San Martín en la logia Lautaro. Y ese núcleo con el que él empezó a intervenir en la política del país en el momento clave, ¿no?, del comienzo de la revolución, bueno, es un hecho que en las imágenes nunca aparece. ¿Es un San Martín de frac ese o de chaqueta militar? Sería un San Martín vestido con una chaqueta oscura para tapar su imagen, porque las reuniones eran secretas y generalmente nocturnas, por lo poco que sabemos de las logias de tipo masónico. Y
Y además, la logia hizo la revolución de 1812, de octubre del 12, contra Rivadavia, cosa que tampoco nuestros ilustradores todavía no dibujaron. Totalmente. Bueno, esa escenita la tenemos en Huella de Sangre para algún momento, de Monteagudo tomando la plaza, ¿acaso? San Martín, revolucionario, ¿no es cierto? Incluso golpista, se podría decir, usando un término despectivo. Sí, algo que es bien interesante de San Martín, y efectivamente vamos a encontrar escenas que no están retratadas, es que él también tuvo, como muchos hombres de su época, una política de cuidar de cuál es su imagen que quedaba para la posteridad. Hay un libro muy lindo que salió hace pocos años de una historiadora del arte argentina, Laura Malosetti Costa, que se llama Retratos Públicos, Retratos Patrios, que es sobre cómo se construyeron en el siglo XIX la figura, y tiene un capítulo sobre San Martín que es muy interesante esto. San Martín incluso, digamos, como vivió mucho tiempo, incluso la imagen que nosotros tenemos del San Martín Viejo, esto es muy interesante, es uno de los pocos participantes del proceso revolucionario independentista que llegó a tener una imagen de daguerrotipo. Es decir, no pintado, sino lo que era la fotografía de la época. La imagen que nosotros tenemos de San Martín Viejo no es una pintura, es un daguerrotipo. Entonces también es interesante ver en su larga vida, tuvo pocos retratos muy significativos, muy cuidados. El gran pintor de los oficiales de los ejércitos independentistas cuando van a Chile y en Perú es un mestizo mulato que venía de Perú, que anteriormente había pintado retratos de Fernando VII, José Gil de Castro, un pintor mulato peruano, y buena parte de los retratos de los oficiales, incluyendo de San Martín, que se mandaban a hacer en la época porque no había tantos pintores con la pericia. Entonces hay también una historia ahí para vincular todo esto, que nosotros tenemos la idea de este San Martín que es considerado en forma positiva por todos. No era así en la época. Y hay imágenes de eso. Hay caricaturas contra San Martín en Chile y en Perú, pintándolo como un tigre, como la imagen de una fiera, que se quiere poner el trono. O sea que también digamos, la imagen que terminó consagrándose de San Martín es una imagen que se fue construyendo, digamos, por lo menos esa unanimidad es posterior, no es de la época, por algo que dijo Hugo que me parece que es muy importante. San Martín era también un político que, a pesar de que planteaba no participar digamos, en las luchas, por eso iba, sí participaba en las luchas políticas, inevitable. Un oficial de su graduación en un contexto de guerra revolucionaria independentista es un político. No, digamos, más allá de lo que él quiera hacer, las decisiones que tiene que tomar eran políticas. Entonces tenía enemigos. Bueno, yo quisiera también señalar de que sigue teniendo enemigos. Hay 2 o 3 profesores, incluso de historia, cuyos videos he tenido el disgusto de ver por YouTube, que lo pintan como un agente inglés y lo acusan de ser el que introdujo el neocolonialismo británico con su proyecto, bueno, lo cual, para contestarlo y desmentirlo, ¿no es cierto?, claramente, creo que hay que recordar que él le legó el sable a Rosas por haber defendido la soberanía del país frente a la agresión anglo-francesa. Y lo hizo cuando vivía en Francia y cuando incluso se dirigía a los periódicos y a los políticos británicos para hacerles ver el error que estaban cometiendo, ¿no es cierto?, contra la soberanía de la patria. Bueno, veo que se está dando sola la charla porque vamos tocando temas que dejé para más adelante. Uno era, y lo tengo titulado, Manual para responderle a boludos que quieren desprestigiar a San Martín. Y la primera pregunta era, ¿qué responde cuando dicen que San Martín era un inglés o un agente inglés? Está respondido por Hugo. Me quedan 2, ya que estamos, la sacamos. Hay que entender de que él simpatizaba con el modelo político de la monarquía parlamentaria británica, que era un sistema de equilibrio entre democracia y aristocracia o monarquía, podríamos decir, y que él lo veía como un sistema adecuado para nuestro país en aquel momento. Pensemos que en realidad una república verdaderamente, ¿no es cierto?, constitucional y semidemocrática
empezamos a vivirla recién en el siglo XX en nuestro país, porque durante todo el siglo XX, el siglo XIX, ¿no es cierto?, el país no podía convertirse de un día para otro, ¿no?, de una colonia sometida al autoritarismo colonial español en una república democrática. Me encanta la respuesta y de hecho respondés la siguiente pregunta, que era, San Martín se lee mucho en internet esto de que San Martín tenía intenciones dictatoriales de alguna manera, por demás autoritarias. No sé, si quiere responder alguno. Un poco lo que decía recién de la caricatura. Efectivamente, sus enemigos lo acusaban en Chile y sobre todo en Perú, Sí. de fomentar, digamos, una dictadura que aparte era vista como algo externo. Entonces ahí aparecía con mucha fuerza. Después sus enemigos políticos internos, para ponerlo en términos rioplatenses, tenían que ver con otra cuestión, que era que él no había desacatado la orden de volver de Chile para sostener al directorio. A diferencia de Belgrano. Sí. Son dos respuestas distintas. Que a Belgrano igual le sale mal porque Belgrano le sale mal, Martín de el Arequito. levantamiento de Arequito, todo eso. Pero quiero decir, entonces en ese momento tiene sus enemigos y en parte sus enemigos, sobre todo digo en Chile y en Perú, porque en Chile también él se mete inevitablemente en la disputa entre distintas facciones, entre los hermanos Carrera y O'Higgins, y opta por O'Higgins. Lo ven como alguien con ambiciones dictatoriales, ¿no? De hecho es interesante porque el propio Bolívar, parte de las discusiones que aparecen, tiene una mirada así sobre San Martín, ¿no? Y si uno ve cómo se desenvolvió los acontecimientos, el que termina asumiendo poderes dictatoriales es Bolívar y San Martín es el que se retira, o sea, invierten lo que en la discusión del momento se estaba planteando, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí hay algo de títulos que iba a preguntar, que no sé si es una boludez o no, que es la decisión de protector del Perú. ¿Es una referencia artiguista? No, es algo, perdón, creo que no, al menos, no, es algo que se da en la época. Usted lo debe conocer porque se dedican a esto. Hay un historiador muy bueno que es de Bahía Blanca, pero trabaja en la Universidad de La Pampa, Alejandro Rabinovich, que tiene un texto que salió publicado hace muy poquito explicando la figura del protectorado, los protectorados. Hay muchos protectorados. Es una figura político-militar que de algún modo asume poderes excepcionales y tiene que ver con alguien que se esté imponiendo externamente en un contexto, digamos, en el cual no es que surge o emerge del propio lugar en el cual debería estar gobernando. Entonces, tiene unas características. Hay distintos protectores con distintas orientaciones político-ideológicas, podríamos decir. Es una figura más institucional en ese sentido, ¿no? Hay que ver que Cromwell en Inglaterra había sido protector, ¿no?, cuando él produce un cambio fundamental en el sistema británico. Bueno, pero es verdad que nosotros hemos tenido dos grandes protectores, ¿no?, Artigas y San Martín. Es un periodo, es un momento en el que se está trastocando absolutamente todos los regímenes políticos y se está formando un nuevo régimen político. Me parece que muchas veces terminamos leyendo como con voces o con nociones del presente, cosas que en el pasado no se vivían de la misma manera. La figura del dictador, la figura del protectorado, en un contexto en donde es tremendamente revolucionario, donde están dando forma a un gobierno nuevo. Bueno, hay una tensión bastante fuerte en torno a cómo organizarse el nuevo poder o la nueva soberanía. La relación de San Martín O'Higgins, porque es otro punto que hoy hay algo en redes de que algunos dicen que eran amigos y otros dicen que San Martín, hay un meme muy conocido de lo quiso fusilar durante toda la campaña. Suele ser pintado como un pelele O'Higgins por los sanmartinianos, así como un tipo que fue básicamente usado. Se ha visto mucho de eso en internet. Esto es muy interesante. Él prefiere a O'Higgins y no a Carrera cuando llegan juntos huyendo de Chile, derrotados por los realistas en la contrarrevolución del año 14. Bueno, y con O'Higgins mantiene correspondencia y amistad, ¿no es cierto?, hasta el último día de su vida. Bueno, de la vida de O'Higgins, que muere mucho primero, ¿no?, muchos años antes.
Da la casualidad, o no, de que O'Higgins era también un mestizo, de sangre mapuche, cosa que a ustedes no se les ocurra decirlo así livianamente en Chile, porque les va a pasar lo mismo que a mí, ¿no? Que me van a insultar desde todas las instituciones venerables que resguardan la memoria del padre de la patria chilena. Y sin embargo, ¿no es cierto?, O'Higgins, según los relatos, la tradición oral, ¿no es cierto?, no solo tenía sangre mapuche, sino que además tenía una actitud siempre hacia el pueblo del cual provenía su madre, y esta es la clave incluso de una identificación que hay entre ellos dos. Así como, por otra parte, el aristócrata Carrera se identifica ¿con quién? Con Carlos de Alvear, que es el otro aristócrata, según la tradición familiar, ¿no es cierto?, de las familias porteñas y en particular de la familia Alvear, medio hermano de San Martín, ya que ambos eran hijos de don Diego de Alvear y Ponce de León. Bueno, esta relación marca un momento clave en la historia de la Revolución. Es una tragedia. Carrera va a terminar fusilado, lo cual los chilenos le van a reprochar hasta el día de hoy a O'Higgins y a San Martín. Y San Martín, ¿no es cierto?, encuentra en O'Higgins el gran aliado en quien puede confiar en un momento en el que, por cierto, ¿no es cierto?, la clase alta chilena, como la porteña y la limeña después, le son hostiles por ser un plebeyo de origen dudoso, de sangre india, como que era, ¿no es cierto?, lo peor que podía representar para los prejuicios de la clase alta de aquella época, ¿no es cierto?, un general victorioso y poderoso como llegó a ser él. Bueno, pero no quiero insistir en esto porque, bueno... Yo iba a insistir un poco justo. Hay mucho rollo para desenredar. Me voy a tomar el atrevimiento porque, bueno, nosotros haciendo estas cosas audiovisuales, medio que nuestro norte y nuestra fantasía siempre es llegar un día a hacer una película con personas y actuada y salir de la animación, en años luz probablemente, pero siempre estamos pensando, así como la pregunta que hicimos de qué momento le faltó ser retratado a San Martín, siempre nosotros estamos pensando, che, la verdad que falta una película de espías desde la perspectiva de Marcó del Pont, intentando evitar que le roben información para el cruce de los Andes. Una de esas películas que nosotros sentimos que debería estar es el San Martín Origins, los orígenes, el génesis sanmartiniano, y en ese sentido vos con esto que nos estás diciendo tenés mucho para aportar, obviamente desde el lado del origen genético y la madre y la relación con su padre o de ser bastardo, pero hay otro lado que me parece muy interesante que por ahí se puede retratar, y por eso te pregunto yo, que es la relación San Martín-Alvear. Son como unos Rómulo y Remo, unos Caín y Abel. Claro, son dos medio hermanos que vienen unidos. Ellos forman parte de la primera logia de Cádiz, que es el precedente de la Lautaro. Ahí se hermanan, además de ser medio hermanos, como tiene que haberse revelado en ese momento para ellos, ahí se hermanan en la logia y vienen juntos. Y son solidarios incluso en esa revolución contra Rivadavia, y son solidarios en la propuesta, ¿no es cierto?, de reunir la asamblea del año 13, que va a presidir Carlos, pero ahí empiezan las divergencias y empieza, ¿no es cierto?, el camino de Carlos en su ambición política de hacer carrera hasta llegar a ser, como llegó, director supremo. Y San Martín, en cambio, se va al interior a crear un ejército para la liberación de la nada, desde cero, en Mendoza, ¿no es cierto?, donde comienza su gran campaña. Bueno, esas divergencias de origen
aristocrático y plebeyo, uno y otro, el bastardo y el legítimo y el privilegiado, explica la relación tormentosa que se crea entre ellos y representan, además, dos caminos de la revolución. Uno, el camino, ¿no es cierto?, de la lucha levantando a un pueblo de la nada, ¿no es cierto?, contra el opresor, y el otro, en cambio, negociando con las grandes potencias e incluso pidiendo la ayuda de los británicos como protectorado para lograr la independencia. Bueno, en fin, ese es el drama de ellos dos, y es el drama personal de San Martín, que hay que pensar por qué vino, por qué abandonó España, cosa que no hicieron ninguno de los otros hijos de Juan de San Martín y Matorras. ¿Por qué rompió para siempre con el lugar donde él se había formado, donde había estado peleando 20 y tantos años por la corona española, para venir a enfrentar al rey en la revolución de las colonias? ¿Por qué dio ese salto al vacío, que fue cruzar el océano y no volver a pisar jamás España, donde fue considerado un traidor? Solamente se explica porque él tuvo conciencia en Cádiz, al conocer a los dos Alvear, padre e hijo, de cuál era su verdadera madre, y optó por la madre verdadera, no por la madre patria España, sino por la patria naciente americana que él se comprometió hasta el último día de su vida en poner en pie. He dicho. Se escribe sola la película. ¿Y alguno quiere arriesgar una película que harían ustedes o que nos recomiendan que hagamos nosotros? El encuentro de Guayaquil, ¿no? Y sobre eso hay obras de teatro, hay algo ahí porque es como una especie de nudo o un episodio que condensa un montón de situaciones que se estaban dando en las guerras de independencia y que se desata de un modo y podría haberse desatado de otro. No sé, se pueden dar muchas explicaciones. Para mí no es tan misterioso el punto de que no había forma de comparación entre el poder que tenía Bolívar y que tenía San Martín. Digamos, y poder no solo en el volumen de los ejércitos que lideraban, sino el liderazgo que tenía sobre esos ejércitos. Para ese momento San Martín estaba muy cuestionado, por eso, y Bolívar no. Entonces, San Martín sí tenía evidentemente una gran capacidad de lectura, de relaciones de fuerza y más, y bueno, yo acá sobro. No, pensaba tal vez algo, me imaginé un drama, digamos, un drama o algo más, una historia póstuma, cuando es el San Martín en ese exilio voluntario, digamos, viviendo en Europa y siendo a la vez visitante o participante de distintos tipos de tertulias o mitines si se quiere, con la distinta clase política francesa, europea en general, pero a la vez iba recibiendo un montón de políticos rioplatenses, de Alberdi, San Martín, y a la vez teniendo cartas de ida y vuelta constante. También una de las cosas que vive o experimenta son las revoluciones de 1848 en Francia. Y él también hay una nueva lectura de cómo cambia el tipo de conflicto a un conflicto más social antes que político, digamos, ¿no? Los que nada tienen contra los que poseen, termina diciendo. Y ahí dice, bueno, acá hay algo en el orden interno que va cambiando. Ese como San Martín que está viviendo un mundo en donde Europa está convulsionada y participa o analiza esa realidad, me parece que también está muy interesante verlo. Me gusta, es como un argentino en París. San Martín amaba el buen vino, gustaba, ¿no es cierto?, de esos vinos mendocinos, cuyanos, digamos, que él probó en ese periodo en que estuvo de gobernador allá. Y bueno, está esa anécdota hermosa donde él invita a unos amigos a los que les hace probar ese vino diciéndole que es vino español, que es vino de Rioja. La verdad que la Rioja española tiene muy buenos vinos también. Pero bueno, y entonces cuando ellos alaban, les dice después, bueno, vieron, son vinos de acá, son vinos de Cuyo.
Y ese es el sentimiento del terruño, donde que él, a pesar, ¿no es cierto?, de haber vivido toda su formación, su juventud en Europa, viene a recuperar a América. Y las circunstancias, bueno, le son adversas y tiene que irse después de solo 10 años que estuvo acá a pasar el resto de su vida en Europa. Siempre pendiente de la posibilidad de una vuelta, de la correspondencia que mantiene con sus amigos de acá y con la esperanza que intenta, incluso en la época en que gobernaba Dorrego, de volver a venir a servir a la patria de su profesión militar. Y esto es una carta que le escribe a su gran confidente, que es Tomás Guido, el lancero, exactamente, que era la forma en que lo llamaba, que es del 14 de mayo de 1816, es antes de la declaración de la independencia. Y bueno, acá es lo que decía antes que mencionaba, necesito organizar el regimiento, dice que las Heras tiene disposición, pero no tiene conocimiento, eso que les decía antes, bueno, habla sobre Pueyrredón, muchas cosas, y después le dice, el tema es que, la voy a sintetizar, tenemos que hacerlo ahora, si no lo hacemos ahora, si no avanzamos ahora, el problema es que después nos vamos a quedar sin recursos y vamos a tener que hacer guerra de guerrillas, guerra de montoneras, resistiendo, pero no a la ofensiva. ¿Sí? Entonces empieza a decir, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, entonces empieza a hacer un plan que es un plan muy radical, de expropiación, de rebajas de sueldo, de imposición a las clases altas. Entonces le dice, de expropiación de esclavos, no solo en Cuyo, en todas las Provincias Unidas. Incluso pone las cantidades para llegar a casi 10.000. Y le dice a Guido, estoy viendo mi lancero, ¿qué plan tan sargentón he presentado? Yo lo conozco que así es, pero peor es que nos cuelguen. Más vale andar con ojotas a que nos cuelguen. En fin, amigo mío, todo es menos malo que los maturrangos nos manden. Y más vale privarnos por 2 o 3 años de comodidades a que nos hagan morir en alto puesto. Y peor que esto, que el honor, peor que morir, que el honor nacional se pierda. Hasta aquí llegó mi plan. Ojalá y esto es increíble, ojalá tuviéramos un Cromwell, que mencionó Hugo antes, o un Robespierre que los realizase, y a costa de algunos menos tiene la libertad y esplendor de que es tan fácil. O sea, está diciendo, invoca a 2 figuras que eran... Jacobino, San Martín Jacobino. Él no lo era, pero está diciendo, en este contexto excepcional necesitamos a alguien excepcional que tome medidas excepcionales y radicales. Y eso me parece interesante porque da una imagen mucho más compleja de San Martín, que siempre se lo ve como alguien como muy conservador, lo que decía Hugo, del sistema monárquico, como institucionalista, ¿no? Dice, bueno, estamos en una guerra revolucionaria, las respuestas tienen que ser revolucionarias, aunque eso podía ir en contra de sus propias convicciones sobre lo que debía hacerse. ¿Sí? Era un liberal revolucionario, que no debemos confundir con los liberales conservadores que vinieron después y se apropiaron de alguna manera a través de la historiografía y a través de una cultura que impusieron en este país de el título, ¿no es cierto?, de herederos de la Revolución de Mayo. No, la generación de Mitre, Sarmiento, Roca fueron traidores al liberalismo revolucionario. Fueron los liberales conservadores que entregaron este país al neocolonialismo británico. Lo que algunos acusan, ¿no es cierto?, hoy a San Martín y que San Martín desmintió con los gestos de su vida. Pero ese liberalismo conservador, incluso hoy en día, es algo peor. Es el neoliberalismo globalizador y algo peor, el anarcoliberalismo que estamos padeciendo en estos días. ¿Qué tiene que ver esto con el liberalismo revolucionario de San Martín? Son las antípodas ideológicas, ¿no es cierto?, del proyecto de la Revolución de Mayo. Lamentablemente estamos viviendo el peor retroceso con respecto a los ideales fundadores que fundaron esta patria.
Yo me quedé con la idea del tuit. Y en eso, cuando está el bloqueo francés, tiembla el régimen de Rosas, sí, 1839, él escribe ahí en un momento y dice: es inadmisible que haya americanos que se unan al extranjero por indignos espíritus de partidos. No hay forma, digamos, ¿no? La patria, ante todo, sea cual sean las divisiones internas. Hay muchos monumentos a San Martín en todos los países del mundo, casi, o en la gran mayoría. En esta ciudad hay un montón también. Les iba a preguntar cuál es su favorito. Mi favorito es el San Martín en el Sillón, que está enfrente, ahí en Libertador y enfrente a la Plaza Chile, que está como en un sillón y con unas placas abajo con las nietas, creo. Bueno, a mí me gusta San Martín a caballo, en esa imagen que se reprodujo tantas veces y que es un poco obvia, un poco quizá, pero lo que yo recuerdo siempre de niño, cuando todavía incluso ni idea tenía de la verdadera o la historia completa de San Martín, que en el año 50 se creó en mi ciudad natal, Santa Rosa de la Pampa, festejando el centenario, ¿cierto?, de la muerte de San Martín, se instaló ese monumento en el centro de la plaza, y a Mitre, que hasta ese momento era el que estaba en el centro de la plaza principal de la ciudad, lo mandaron a la plazoleta de la estación del ferrocarril. Porque esto va a salir en cámara, creo, así que pueden chivear algún libro y por ahí después la gente entra a Mercado Libre y lo compra y hace una vuelta. La editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desde el año pasado, está publicando una colección de libros que se llama Años Cruciales. Sí. Que está centrado en años. Se publicó en 1983, que publicó Marina Franco, 1776 de Lucas Rebagliati, y yo escribí el de 1810. Ah, muy bueno. Y recomiendo, digo, en el sentido, bueno, lo escribí yo, Sí. pero más allá de eso, porque la idea es que hacer una síntesis de lo sucedido en ese año, incorporando los avances historiográficos más recientes, para lectores no especializados, o sea que no está escrito para la discusión académica, sino para lectores interesados. Bárbaro. Yo, sobre el tema de hoy, lo que les recomiendo es que lean El secreto de Yapeyú, que es un libro mío que está en internet gratuito. Lo lamento por Mercado Libre y el señor Galperín, pero el libro se puede bajar gratuitamente. Está buscándolo por el nombre, ¿no es cierto? No sé quién lo subió, no fui yo, pero me pareció fenómeno, ¿no es cierto? Sí, es un libro que escribí para que se lea, no para ganar plata con eso. Este es otro libro que escribí junto con Diego Herrera Vegas, que es un genealogista que tenía el manuscrito de Joaquina. Digo que tenía porque falleció, el manuscrito sigue en poder de su familia. Y bueno, aquí glosamos, digamos, esas memorias de una sobrina carnal de San Martín que cuenta cuál es el verdadero origen y la historia de San Martín ligada a la de sus parientes. Bueno, muchas gracias, creo que con eso cerramos. Les agradecemos a todos los presentes, a todos los que están en el panel también, y eso es todo, me parece.